Ok, joven, estamos aquí nuevamente en el curso de electrónica intermedia y tenemos aquí la continuación del tema que habíamos comenzado la vez pasada sobre los amplificadores con transistores bipolares. En este caso pues vamos a trabajar específicamente pues con el amplificador que mencioné que íbamos a discutir en este concepto, que era el amplificador emisor común. Okay. Aquí tenemos todo el circuito que conlleva lo que se conoce como el amplificador emisor común. Okay. Un circuito que tiene pues varios componentes, vamos a ir discutiendo por área para poder entender el circuito. Okay. Quiero que primero nos concentremos en esta parte central del circuito. Estoy tratando de aquí hacer con el mouse, con la flechita del mouse, esta parte de aquí central del circuito, donde tenemos el transistor bipolar con la resistencia del colector, resistencia del emisor y resistencia R1 y R2 conectado a la base, y conectado aquí a una fuente de voltaje. Esta es otra forma de dibujar en forma esquemática la fuente de voltaje, pero es lo mismo que con tener aquí conectada por una fuente de positivo a negativo ground, que sería el VCC. Esta porción del circuito que tenemos aquí en el medio pues es lo que le llamábamos anteriormente la polarización divisor de voltaje. Y esta parte del circuito es la parte del circuito que obviamente va a generar el punto de operación de ese transistor bipolar. Por eso cuando nosotros hacemos el primer análisis que mencionamos en la clase pasada, le llamamos análisis DC, porque esta parte del circuito funciona pues con una fuente DC, que es la fuente VCC de polarización, que es la fuente que se encarga pues de polarizar, de generar entonces la corriente y el voltaje por ese transistor. Y esa es la primera parte que nosotros analizamos, verificar el punto de operación de ese transistor. Adicional a ese circuito de polarización divisor de voltaje, y nuevamente la estamos usando porque como mencionamos este circuito de polarización divisor de voltaje es un circuito estable, pues mantiene que ese punto de operación tenga estabilidad, no varía, aunque como ya mencionamos, aunque la beta cambie por temperatura, ese valor del punto de operación se va a mantener estable, y eso hace que el amplificador, que es lo que tenemos aquí completo, pues pueda funcionar mucho mejor o de forma correcta. Ok, en este punto que es la base del transistor, donde está R1 y R2 conectadas, hacia la izquierda tenemos un condensador o un capacitor, como le quieran llamar. Y este condensador o capacitor tiene un funcionamiento de acoplador. O sea, esto es lo que le llaman un condensador o un capacitor de acoplamiento. Porque lo que él hace es acoplar. ¿Y qué significa acoplar? Unir. ¿Unir qué? La señal de entrada, que te la tengo aquí representada. Y como en este caso, esta fuente de voltaje aquí dibujada, como ven, es una fuente sinusoidal o senoidal, una fuente AC senoidal, y esta es la señal que va a entrar, por eso le llamamos VIN, es la señal de entrada, es la señal que entra a través de ese condensador y pasa entonces al área donde está el transistor. Ese condensador entonces lo que va a hacer es acoplar, unir la fuente de voltaje de entrada con el circuito de polarización divisor de voltaje. Entonces acopla, une esa señal a este circuito. ¿Y en dónde lo está uniendo? ¿Por dónde que la señal pasa? Pues si la señal está conectada aquí a la base, pues la señal entonces va a pasar, si fuéramos como una flecha pasando la señal, ¿qué va a ocurrir con la señal? Va a entrar por la base del transistor, y como mencionamos, este amplificador emisor común, si lo definimos en términos de entrada y salida, mencionamos que la señal iba a entrar por la base del transistor. Okay. Cuando llegamos entonces nuevamente al transistor, tenemos otro condensador C2 aquí, que está conectado al colector. ¿Por qué?
Porque la señal cuando entra por la base del transistor, entonces mencionamos que en el caso del emisor común va a salir por el colector. ¿Ves? Este es el terminal de salida, la base es el terminal de entrada y por el colector sale la señal. Y la señal va a salir a través de este condensador. Este condensador o este capacitor C2 funciona también como un condensador de acoplamiento. Ahora, ¿qué él va a acoplar? El circuito entonces de la polarización divisor de voltaje, o a unir ese circuito con la resistencia de carga, que es lo que tenemos aquí al final. Esto es RL. ¿Qué significa una resistencia de carga cuando estamos en un circuito de electrónica? La resistencia de carga es cualquier dispositivo que esté luego de ese amplificador. Es lo que está conectado en la salida del amplificador. Si fuera, por ejemplo, pudiera ser un amplificador de, vamos a decir que lo estamos usando para un concepto de audio, pues esta RL puede representar pues la resistencia de una bocina, por ejemplo. Y entonces esta resistencia de carga, se llama RL de load resistance en inglés, resistencia de carga, está representando aquí pues el ohmiaje de esa bocina, por ejemplo. Y la señal sale y llega a esa carga, que en ese caso sería la bocina. Esta resistencia de carga también puede ser otro amplificador, porque como vamos a ver al final de estos conceptos de amplificadores, pues yo puedo tener varios amplificadores, lo que le llaman en cascada. En cascada es que este amplificador esté con otro amplificador juntos, por ejemplo, y esté con otro amplificador, y yo puedo tener una serie de amplificadores juntos o en cascada. Pues todo ese amplificador que estaría después yo lo puedo representar como si fuera esta resistencia RL. O cualquier dispositivo que yo tenga aquí, vamos a decir si esto hiciéramos en un concepto de comunicaciones y yo amplifique una señal y la voy a transmitir por una antena, pues esta resistencia de carga sería la resistencia de esa antena. O sea que esta es la resistencia a la cual esa señal, después que fue amplificada, llega. Y esta resistencia la usamos aquí para poder entonces nosotros, en el caso de un laboratorio, pues representar lo que esté conectado luego de ese amplificador, y ahí es que nosotros hacemos la medida del voltaje de salida. Quiere decir que este condensador de acoplamiento lo que está haciendo es acoplando o uniendo el circuito de polarización divisor de voltaje con esa resistencia de carga, con esa carga que está conectada al final o en la salida del circuito. Por eso entonces la señal sale por ese colector y llega ahí, y ahí es donde nosotros podemos verificar qué voltaje salió luego que haya pasado por el circuito de divisor de voltaje. Ahora, en adición, ya tenemos entonces las dos partes de entrada y de salida. Entró la señal por el condensador 1, ese condensador está uniendo o acoplando la señal de entrada con el circuito de polarización divisor de voltaje, y luego que entró por la base la señal sale por el colector a través de este condensador y llega a la carga. Y ahí es que medimos el voltaje de salida, de manera que este condensador también es un acoplamiento o una unión entre pues el circuito de polarización divisor de voltaje y esa resistencia de carga. En adición, aquí tenemos un condensador en paralelo a esta resistencia del emisor. ¿Por qué decimos que está en paralelo? Porque la resistencia del emisor está conectada pues del emisor a ground, y este condensador está conectado del emisor a ground también. Así que como tanto la resistencia como el condensador comparten los mismos dos puntos de conexión, arriba en el emisor ambos y abajo en ground ambos, pues entonces esos dos componentes, la resistencia del emisor y el condensador, le ponemos CE porque está conectado al emisor, pues le ponemos como condensador o capacitor del emisor. Está también entre esos mismos dos puntos, pues esos dos componentes están en paralelo. Este condensador se le conoce como el condensador de bypass, bypass capacitor. ¿Por qué le llaman condensador de bypass? Bypass lo que significa un camino directo a algún lugar. Pues él lo que hace es que pone un punto directo de emisor a ground, de forma directa, cuando ese condensador funciona como si fuera un cortocircuito.
¿Y qué sucede? Cuando el condensador funciona como un cortocircuito, pues es como si hubiese un jumper en este punto y estaría uniendo el emisor directamente a ground, y al tener en paralelo una resistencia, esa resistencia queda eliminada, porque para efecto cualquier cosa que esté en paralelo a un cortocircuito, en este caso físicamente sería como si fuera un jumper, un cable, pues cualquier cosa que esté en paralelo a ese cortocircuito, pues entonces ese resistor o cualquier cosa que esté conectada en paralelo queda eliminada. ¿Cuándo ocurre que un condensador se vea como un cortocircuito? Pues cuando esa señal de entrada, que es una señal AC, está en funcionamiento. Y esta es una parte bien importante que vamos a explicar ahora antes de entrar a la fórmula. Como este circuito tiene dos fuentes de voltaje, tiene la fuente que genera el punto de operación del transistor, y esta fuente VCC es una fuente directa, una fuente DC de voltaje, pero también ahora tiene una fuente AC, una fuente senoidal, que es la que va a entrar al circuito y es la que yo quiero amplificar a través del circuito y que salga acá amplificada. Pues esos condensadores, que en este caso hay 3 en el circuito, los 2 de acoplamiento y este de bypass, ellos pueden funcionar de dos maneras. Cuando un circuito está funcionando con distintas fuentes de voltaje, si solamente nosotros estamos usando primero que nada esta fuente DC sola, y solamente prendiéramos la fuente DC y esta todavía no estuviese prendida, el circuito que va a funcionar solamente sería prácticamente el circuito del medio. Que te dice, pero ¿y qué pasa con lo otro? Lo que sucede es que un condensador, cuando está funcionando con una fuente DC de voltaje, los condensadores funcionan como circuitos abiertos. Y un circuito abierto significa pues que no hay un paso de corriente a través de ahí, o hay una desconexión físicamente hablando. Y esto pues hay que entender un poquito, y para eso pues ya se supone que usted haya tomado un curso de AC, de DC, de AC, porque ahí es que se explican los conceptos de los condensadores. ¿Qué sucede? Esos condensadores tienen un valor de ohmiaje conocido como reactancia, la reactancia capacitiva. ¿Qué sucede? Cuando un condensador está funcionando con DC, ¿cuánto es la frecuencia de un DC, de una fuente DC? 0, porque el voltaje DC no tiene frecuencia. Pues cuando no hay frecuencia, porque el voltaje es directo, es DC, el ohmiaje de un condensador es sumamente alto. En teoría se dice que es infinito, y cuando hablamos de un voltaje, de un ohmiaje, de un valor de ohmios infinito o bien alto, eso sería correspondiente a como si estuviésemos hablando de un circuito abierto. Y si esto está abierto, si el condensador funciona como si estuviese abierto, pues es como si esta señal estuviese desconectada. Aunque está ahí físicamente puesta, pero este condensador no le estaría dejando pasar. Lo mismo pasaría con este condensador. Si solamente estuviese funcionando con el DC, esto estaría abierto también, por lo mismo que acabamos de explicar. Y es como si esta resistencia de carga, pues obviamente no estuviese conectada ahí, porque abrió. Y este pasaría lo mismo, estuviese abierto, y es como si no estuviese en paralelo con la resistencia de red, porque aquí pues en este caso estuviese abierto, no hay nada entre estos dos puntos conectados. Al esos 3 condensadores estar abiertos y prácticamente no existir la carga, no existir la fuente de entrada, y al no existir este condensador aquí, pues lo que me quedaría prácticamente funcionando es el circuito divisor de voltaje. Y por eso es que ese primer análisis solamente requiere analizar esa parte del circuito, y esa parte del circuito ya nosotros la habíamos analizado anteriormente, que son las mismas fórmulas que tenemos entonces aquí. ¿Ves? Para el análisis DC, como digo aquí, el circuito resultante es un divisor de voltaje, la polarización divisor de voltaje, ya que se toman en consideración esos condensadores como circuito abierto, que es lo que acabo de explicar. Las fórmulas para el circuito divisor de voltaje
pues ya las teníamos. Primero presumimos que el voltaje de base emisor es 0.7, porque obviamente vamos a presumir que ese transistor va a funcionar en región activa, claro está. Tenemos entonces el voltaje que se genera en la base de ese transistor, que sería igual a R2 entre la suma de R1 más R2 multiplicado por la fuente que polariza ese circuito o que alimenta esa resistencia, que es esta fuente VCC. Luego tenemos entonces que, aquí yo lo puse de una manera distinta por si acaso, pero es lo mismo que habíamos visto, ¿ya? Cuando nosotros definimos la corriente en el emisor, que es la corriente que viene saliendo por esta resistencia del emisor hacia ground, es igual al voltaje en la base menos el voltaje de base emisor menos el voltaje VBE, que es 0.7, y el voltaje de base que calculamos aquí. Esa resta del voltaje de base y el voltaje de base emisor, pues es lo que le llaman el voltaje del emisor, que es el voltaje en este punto. Simplemente pues aquí lo definí de esa manera distinta, pero es lo mismo. Es que a veces pues hay estudiantes que me preguntan, pero ¿por qué para calcular la corriente en el emisor yo tengo que restar el voltaje de base menos el voltaje de base a emisor? Bueno, si yo uso ley de Ohm, la corriente que viene por aquí sería igual al voltaje que hay en el emisor entre la resistencia que está conectada al emisor. ¿Y cuál es ese voltaje? Pues la resta del voltaje de base menos el voltaje de base emisor. Y de ahí, pero es la misma fórmula que habíamos visto anteriormente. Y de ahí calculamos la corriente del emisor, que explicamos anteriormente, que como aquí ocurre un divisor de voltaje con estas dos resistencias, R1 y R2, pues la corriente por la base es prácticamente cero, y por eso la resistencia que viene entrando por el colector es prácticamente la misma que la corriente que está pasando por la resistencia del emisor, o la corriente que sale por el emisor. Y eso ya lo hemos comprobado anteriormente a nivel teórico y a nivel de laboratorio. Y por eso entonces decimos que la corriente del colector y la del emisor prácticamente son las mismas. Lo otro que me queda entonces del análisis es la parte del voltaje de colector emisor, que es el voltaje del transistor. Y en ese caso ya habíamos explicado también que para calcular ese voltaje primero tomamos la fuente de voltaje VCC y le restamos dos leyes de Ohm. La ley de Ohm que se genera aquí en la resistencia del colector, que sería IC por RC, menos la ley de Ohm que se genera acá abajo, que sería IE por RE, pero como ya habíamos explicado, IE es lo mismo que IC, pues entonces se escribe en términos de una misma corriente, IC por RE, y entonces tenemos VCC menos la ley de Ohm acá arriba, IC por RC menos la ley de Ohm acá abajo, IC por RE. Hay autores que también lo que hacen es, le escriben de esta manera, es lo mismo, simplemente sacan factor común y ponen entonces el factor común que es la corriente IC que se repite aquí, y ponen entonces luego RC más RE. Pero no hay problema, es lo mismo, usted lo puede calcular de esta manera. Esta es simplemente otra forma de escribirlo matemáticamente, pero lo podemos hacer como lo habíamos visto anteriormente. Usted toma el voltaje de la fuente menos hace la ley de Ohm en el colector menos hace la ley de Ohm en el emisor y resta después el voltaje de la fuente menos el voltaje que se quedó en el colector menos el voltaje que se quedó en el emisor, y eso entonces va a ser, en la resistencia del emisor, y eso va a ser entonces el efecto de ese voltaje que se quedó aquí en el transistor. Así que son las mismas fórmulas que habíamos visto anteriormente de divisor de voltaje. Lo importante es saber cuánto es la corriente del colector y cuánto es el voltaje de colector emisor para saber el punto de operación de ese transistor. Luego que tenemos el punto de operación del transistor, y que, por ejemplo, si estamos en un laboratorio, eso es lo primero que se verifica. Por eso a veces cuando estamos en los laboratorios yo le digo al estudiante, móntame primero la parte del centro del circuito solamente, que es la divisor de voltaje, y verifícate que el transistor está funcionando correctamente. Porque si el transistor no está funcionando correctamente, él nunca va a amplificar todo el circuito. Así que primero hay que verificar eso. Si eso está bien, pues deben entonces luego funcionar el circuito como amplificador. Luego que tenemos eso, se hace entonces la otra parte del análisis, que es el análisis AC. ¿Qué sucede? El análisis AC significa que ahora sí esta fuente de voltaje de entrada obviamente va a estar prendida, porque esa es la señal que va a entrar, va a pasar por el circuito y va a salir por el otro lado. Cuando esta fuente está prendida, que es una fuente AC, ahora esa fuente va a predominar y ese nivel de voltaje AC
hace que entonces los condensadores que mencionamos ahorita, que estaban funcionando como circuito abierto por esta fuente DC, ahora bajo el efecto de una fuente AC, estos condensadores funcionan como cortocircuitos. ¿Y por qué? Nuevamente, por lo que explicamos, estos condensadores tienen lo que se conocen como sus reactancias, que son los valores de ohmios. Ahora, como la fuente de voltaje va a tener una frecuencia, para esa señal senoidal tiene cierto valor de frecuencia, esa frecuencia hace que estos condensadores, su reactancia, su valor de ohmios baje considerablemente y sean valores de ohmios bien bajitos. Un valor de ohmio bien bajito se asimila a lo que es el concepto de un cortocircuito, lo que sería un jumper. Y entonces si este condensador es como si fuera un cortocircuito, un jumper, pues lo que está haciendo es permitiendo que por ahí pase la señal. Y por eso es que mencionamos que funcionan como acopladores, porque al convertirse en un cortocircuito deja pasar la señal para que entre por la base y llegue al transistor. Al convertirse en cortocircuito, pues deja que la señal entonces salga por el colector y pueda pasar hacia la carga. Y al convertirse en cortocircuito, pues hace que en AC este emisor se vea en ground, porque me va a eliminar esta resistencia del emisor, aunque la resistencia está ahí física, pero como está en paralelo ahora con un condensador funcionando en cortocircuito, esa resistencia para el efecto del análisis AC queda eliminada. Por eso entonces llegamos entonces a las fórmulas para determinar la ganancia de voltaje. Y usted dice, ¿por qué hay tres fórmulas? Hay tres fórmulas dependiendo cómo yo analice el circuito. La primera fórmula es para la ganancia del circuito normal. Cuando hablamos de la ganancia de voltaje del circuito normal, es el circuito tal como lo estamos presentando aquí, con todos los componentes, tal como lo tenemos aquí dibujado. Para ese caso, la ganancia de voltaje que yo voy a calcular de forma teórica, porque esto es un cálculo teórico, equivale al paralelo, y no quiero que aquí se me equivoque, lo vamos a ver ya mismo en el ejemplo. Este doble slash que tenemos aquí, o esta doble rayita inclinada, representa un cálculo de paralelo, no es una división. Repito, esta doble rayita no es una división, es un cálculo de resistencias en paralelo. Lo que pasa es que muchos autores, para no tener que escribir aquí toda la fórmula de paralelo, pues ponen esos dos slash. Así que nuevamente, esto no es una división, es un resultado de paralelo. Como usted calcula dos resistencias en paralelo, pues usted lo puede hacer de distintas maneras, o usted busca el inverso de la suma de los inversos. Tendría que dividir 1 entre RC más 1 entre RL y luego 1 sobre ese resultado. O, como son dos resistores, puede hacerlo de otra manera. Multiplica los dos valores y divide entre la suma de esos dos valores. O sea, RC por RL arriba, RC más RL abajo, y divide esos dos resultados y así se calcula paralelo. Nuevamente, usted cogió DC. Se supone que usted haya calculado ya anteriormente dos resistores en paralelo. ¿Cómo usted lo calcula? Pues usted decide cómo usted quiere hacer el cálculo de dos resistores en paralelo. Pero nuevamente, no es que usted divide RC entre RL, no, es el paralelo de RC con RL. Ese paralelo entonces se va a dividir entre lo que se conoce como la resistencia interna del transistor, que se conoce como R'. Esta resistencia es la resistencia interna de ese transistor. Específicamente, la resistencia interna a través del emisor del transistor. ¿Cómo yo determino cuánto es el valor? El valor lo tenemos aquí, cómo se calcula. Ese valor depende de a qué voltaje él funciona internamente, de acuerdo a la temperatura interna de ese transistor, presumiendo una temperatura normal. Dentro de ese transistor, el equivalente de esa temperatura en términos de voltaje equivale a 25 milivoltios, y esta M es de mili por 10 a la menos 3, o 0.025. 25 por 10 a la menos 3, o es lo mismo que 0.025. Ese sería el voltaje que va a utilizar aquí, y eso lo va a tener que dividir entre la corriente del emisor. ¿Cuál es la corriente del emisor? Pues la calculamos aquí en el análisis anterior, en el DC, que es la misma que la del colector.
Pues esa corriente que calculamos acá arriba es la que vamos a utilizar acá con esos 25 milivoltios. Este 25 milivoltios es parte de la fórmula, cambia, no importa los valores que tenga el circuito, este número de 25 mil siempre va a estar ahí. Obviamente lo que va a cambiar de un ejemplo a otro es la corriente del emisor, pero 25 milivoltios siempre va a ser lo mismo. Así que 25 por 10 a la menos 3 o 0.025 entre lo que se haya calculado corriente del emisor me va a dar entonces esa resistencia llamada R' o resistencia interna del transistor. Ese cálculo de ese paralelo entre RC y RL, entre esa resistencia interna, es lo que me va a dar la ganancia de voltaje de ese circuito amplificador para circuito normal, o sea, todo el circuito que yo tengo ahí. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces se calcula la ganancia de voltaje de otras dos maneras. Una, quitándole la resistencia de carga, como si esta resistencia no existiera. Si usted está en el laboratorio, pues muchas veces yo le digo, ok, vamos a medir ahora este voltaje, pero sin la resistencia ahí. No dice que esta resistencia fuera de, por decirle un valor, 5000 ohmios, pues no, quítale esta resistencia de 5000 ohmios y mídeme aquí el voltaje sin esa resistencia colocada. Eso, si esta resistencia no está o no la voy a tomar en consideración, la ganancia de voltaje se afecta. ¿Por qué? Porque la ganancia de voltaje para todo el circuito toma en consideración cuánto es la resistencia de carga que yo tengo conectada ahí. No es lo mismo tener una resistencia de carga pequeña a tener una resistencia de carga grande, porque eso me va a afectar este paralelo. Ahora, si yo no tomo en consideración nada de lo que yo tenga aquí, solamente el circuito como tal del amplificador, sin saber que yo le voy a conectar de RL, pues solamente ahora acá arriba debe de tener el paralelo de RC con RL, solamente tendría el valor de RC, ya no tendría el paralelo. Y ese valor de RC lo divido nuevamente entre la R', que ya explicamos anteriormente cómo se calcula. Y eso me daría la ganancia de voltaje para el circuito, pero sin RL. ¿Qué sucede? Como ya este paralelo no va a existir, solamente va a ser RC. Recuerde que cuando usted calcula un paralelo, quien predomina es el valor más pequeño de los resistores. O sea, si RC es de tantos ohmios, vamos a decir 1000 ohmios, y este es de, vamos a decir 5000 ohmios, este paralelo tiene que darme por debajo de 1000 ohmios, porque la resistencia más pequeña es la que predomina. Vamos a poner que me dio, qué sé yo qué, 700 ohmios, pues divido 700 ohmios entre el ohmiaje de R' y eso me va a dar una ganancia de voltaje. Pero aquí yo ya no tengo que hacer paralelo, RC. Pues entonces, como RC va a ser sola, ahora va a tener un valor, por ejemplo, si era de 1000 entre R', esto me va a dar un valor más grande. Siempre que yo compare esta ganancia de voltaje con la que yo calculé para circuito normal, sin RL, y esto lo escribo aquí para que usted lo vea, si se le quita la resistencia de carga, la ganancia va a ser mayor, va a aumentar. O sea, yo inicialmente comienzo con una ganancia de voltaje para el circuito normal de tanto de ganancia. Vamos a decir que este cálculo me dio 100. Pues cuando yo lo calculo sin RL, debe ser más grande de 100 el cálculo de la ganancia. ¿Ya? Vamos a decir que sin RL me dio, no sé, 200, 250. Siempre la ganancia de voltaje va a ser mayor a la de que se calcula para el circuito normal. Y eso es lo que pasa cuando usted, por ejemplo, compra un amplificador, que usted va a una tienda por ejemplo, de música, y usted dice, yo quiero un amplificador de audio. El amplificador no se lo venden con la RL, porque si ese amplificador usted se lo va a poner a una bocina, pues la bocina no es parte del amplificador. Usted compra el amplificador solo. Pues esta ganancia que yo estoy calculando aquí sin RL es eso. Lo que me dice el fabricante, cuando usted compra un amplificador solo, pues el fabricante le dice, ok, la ganancia de ese amplificador solo es de tanto. Pues eso es este cálculo que estamos haciendo aquí. Pero ¿qué sucede? Cuando usted le conecta a ese amplificador una bocina, esa ganancia de voltaje va a ser afectada. Y el mismo fabricante se lo dice. Depende de lo que le conecte en la salida al amplificador, la ganancia va a bajar. Y por eso entonces, cuando yo tengo el circuito normal, incluyendo esa carga,
Ya la ganancia no es la que me dijo el fabricante, la ganancia va a ser un poco más pequeña o más pequeña dependiendo cuánto sea el valor de esa RL. Por eso siempre esta ganancia de voltaje, si la comparo con la de 100 RL, siempre la de 100 RL va a ser más grande a la del circuito normal. Por último tenemos entonces la ganancia de voltaje si yo la calculo pero sin el condensador de bypass. En este caso vamos a presumir que la resistencia de carga otra vez está puesta, como si fuera el circuito completo, solamente se hace un cambio a la vez, pero este condensador lo eliminé, lo quité, no lo tengo aquí. Ese condensador de bypass es importante porque con ese condensador de bypass se estabiliza esta ganancia de voltaje. O sea, si esta ganancia me dio 100, pues da 100 porque parte del análisis requiere que ese condensador esté ahí conectado para que se pueda generar esa ganancia de 100. Si yo le quito ese condensador de bypass, la ganancia prácticamente se va al piso, ya no va a tener un valor grande de ganancia. ¿Por qué? Porque ahora, presumiendo nuevamente que la carga esté, como dije, yo solamente o le quito la carga o le quito el condensador, no le quito las dos cosas a la vez. Si ahora solamente le estoy quitando el condensador pero otra vez tiene la carga, pues pasa lo mismo que acá arriba, tengo otra vez el paralelo de RC con RL, pero entonces acá abajo debes de tener solamente la R', que es la resistencia interna del transistor, que como vamos a ver en el ejemplo, típicamente esta resistencia es un valor sumamente pequeño, de varios ohmios, no es un valor tan grande, puede ser 10, 15, 20, 30 ohmios, no te va a dar un valor en kilos ohmios, sino un valor entre, vamos a decir, 5 a 30, 40 ohmios si acaso. No es mucho ohmiaje esa resistencia interna, pero ahora yo le tengo que sumar la resistencia RE, que es la resistencia que está acá externa en el emisor. Y usted me pregunta, ¿y por qué ahora le pongo la resistencia del emisor y antes no? Porque cuando el condensador está funcionando en el circuito normal, mencionamos que ese condensador estaba como cortocircuito y esta resistencia me la eliminaba. Por eso aquí no me aparece la resistencia RE. Ahora, si ese condensador ya yo no lo estoy usando, pues esta resistencia no queda eliminada, está funcionando, pues la tengo que incluir aquí en el análisis. Y por eso ahora en esta fórmula aparece esta RE, que es la del circuito, más la R', que obviamente aquí tú no la ves, porque eso está dentro de ese transistor, esa R'. Al yo tener ahora una suma de dos resistencias acá abajo, pues esto hace que cuando yo divida el resultado del paralelo ahora entre la suma de esas dos resistencias, ahora la ganancia sea lo contrario, o sea, una ganancia bien bajita. ¿Ves? Por eso decimos aquí que si se le quita ese condensador de bypass, la ganancia disminuye y muchas veces disminuye hasta por debajo de -1. Si la ganancia es menos de 1, pues ya no está funcionando como amplificador, estaría funcionando como lo que se conoce como un atenuador, porque ya no está aumentando, está disminuyendo la señal. O sea que por eso es importante que este condensador físicamente esté ahí conectado, ¿ves? Porque él estabiliza la señal, la ganancia de voltaje, hace que la ganancia sea estable y tenga un valor que se pueda utilizar. Si el condensador no estuviese conectado, como vamos a ver en el ejemplo, la ganancia disminuye considerablemente y prácticamente deja de funcionar o ya no tiene la función esencial de amplificar la señal. Así que como vemos, podemos calcular la ganancia de voltaje de tres maneras distintas. Esta es la normal, esta es la que normalmente trabajamos. Estas dos simplemente para que usted vea qué ocurre si le quité la carga o qué ocurre si le quito el bypass. Obviamente al quitarle la carga, como mencionamos, la ganancia aumenta porque estoy considerando el circuito solo sin carga, y al revés, si le estoy quitando el bypass, pues entonces la ganancia de voltaje disminuye considerablemente. Okay. Vamos entonces ahora a pasar entonces a esta página donde tenemos un ejemplo de el amplificador emisor común. Aquí tenemos todos los valores del circuito para poder trabajar. Tengo la resistencia R1 de 25 kilo ohmios, R2 10 kilo ohmios, R del colector
3.9 kilo ohmios, la del emisor 1.5 kilo ohmios y la de la carga 2.5 kilo ohmios. Los condensadores de bypass pues normalmente se usan del mismo valor. Esto no tiene que ser un valor en específico. Normalmente pues un condensador con un valor bajito, en este caso estamos usando un microfaradio, se puede usar un micro, de 2 micros, de 10 micros. Normalmente valores pequeños, casi siempre se ve entre 1 a 10 micros aquí. Ahora, este condensador de bypass al contrario, normalmente es un valor grande. En este caso estamos usando 100, vamos a usar 100, 200, 300, 500 micros. Normalmente este valor es mucho mayor a los del acoplamiento, el de bypass. Para efectos de los cálculos del circuito, estos valores de los condensadores no tienen utilización, es simplemente como parte del circuito y parte de la implementación, pero para los efectos de los cálculos teóricos no importa lo que sea el valor de C1, de C2 y de CE, ellos no intervienen como tal en el cálculo matemático. La fuente de voltaje en este caso sería de 12 voltios y el voltaje de entrada estamos diciendo que es de 1 voltio pico a pico, y vamos a ver más allá mismito en el ejemplo que representa ese voltio pico a pico. El voltio pico a pico es el voltaje que hay desde el máximo arriba hasta el mínimo abajo, distinto a si hubiese dicho voltaje pico. El voltaje pico sería la mitad de este voltaje, que sería 0.5 voltios. O sea, no es lo mismo pico o pico a pico. Esto también ustedes en la clase de AC tuvieron que hablarle sobre esto. Una cosa es el voltaje pico, que es del medio hasta arriba, que sería en este caso 0.5, y si del medio arriba hay 0.5, pues del medio abajo hay 0.5 también, y 0.5 y 0.5 es el voltio pico a pico completo. Todo depende de cómo le den el valor aquí. Y la beta de ese transistor que voy a estar utilizando es de 75, de la beta de 75, pero como mencionamos, en este caso en particular, como es una polarización divisor de voltaje, el valor de beta no entra en el cálculo de el punto de operación del transistor, pero normalmente pues se da la información por si acaso después hay que calcular alguna otra cosa que se puede calcular. En otros casos, por ejemplo, si este amplificador se usa como amplificador de potencia, como vamos a ver en el curso de industrial, pues sí, en otros cálculos pues se necesita la beta, pero para lo que nosotros estamos trabajando aquí en este curso intermedia, no, en este caso pues no habría que usar la beta. Okay. Vamos entonces a la fórmula. Lo primero que mencionamos es vamos a analizar la parte del divisor de voltaje. Comenzamos con el voltaje en la base, R2 entre la suma de R1 más R2, que sería 10.000 ohmios, que es la R2, entre 25.000 ohmios, que es R1 más R2, que es 10.000, y eso se multiplica por los 12 voltios, que son los 12 voltios que tenemos acá arriba de la fuente de voltaje VCC. Como ya habíamos mencionado, esta parte de aquí le tiene que dar un decimal y eso luego lo multiplica por el voltaje, en este caso son 12, y me daría entonces el voltaje en la base, 3.43 voltios. Con ese voltaje entonces pasamos a calcular la corriente del emisor o la del colector, que mencionamos que era la misma, nuevamente porque la corriente de base en esta configuración divisor de voltaje es casi cero, y entonces calculamos el voltaje en la base. Calculamos con el voltaje en la base, que sería los 3.43 que calculé, menos los 0.7 que es el voltaje de base emisor, que eso siempre es una constante, eso siempre es el valor de base emisor, y eso lo dividimos entre 1500 ohmios. ¿Cuáles son los 1500 ohmios? Pues la resistencia del emisor que tenemos aquí. Y eso entonces me genera una corriente de 0.00182 amperes, o en mili 1.82 miliamperes. Esa sería la corriente tanto por el colector como por el emisor, como mencionamos, porque en teoría se presumen iguales, ya que la corriente de base pues prácticamente cero. Con esa corriente del colector entonces calculamos el voltaje de colector emisor, que sería el voltaje de la fuente 12 voltios menos la ley de Ohm en esta resistencia del colector. Aquí calculamos entonces por ley de Ohm 0.00182, que es la corriente colector, por la resistencia del colector, que era de 3.900 ohmios, 3.9 kilos o 3.900, menos nuevamente los 0.00182 de la corriente que viene por acá, porque es la misma, multiplicado por la resistencia del emisor, que en este caso
Como había mencionado anteriormente, la resistencia del colector y la del emisor no tienen que ser la misma. Aquí son distintos, multiplicado por 1500, que es la resistencia del emisor. Y eso entonces, esto aquí me daría un valor, aquí me daría otro valor, que en este caso pues no lo presenté, pero por si acaso mientras estoy grabando el video, lo voy a calcular. 0.00182 por 3900, eso me daría aquí más o menos como 7.098, y el otro sería 0.00182 por 1500, y aquí tengo entonces 2.73. Al restar entonces esos valores me daría entonces los 2.17 voltios, que es el voltaje que se quedó en el transistor, y esa corriente de 1.82 mili con los 2.17 voltios. Ese es el punto de operación del transistor en región activa. Ya que yo calculé, y a nivel práctico usted me diría esos valores para asegurarse que eso se está cumpliendo, ya verifique el punto de operación del transistor, pasamos a la otra parte del análisis, que es para calcular la ganancia de voltaje. Para eso primero tenemos que calcular siempre la resistencia interna del transistor. Como dije, eso siempre va a ser con 25 milivoltios, que como les presento aquí es lo mismo que 0.025, como había mencionado anteriormente, y eso se divide entre la corriente del emisor, que fue la que calculamos acá, que es el 1.82 mili o el 0.00182. Al dividir esos dos valores me da entonces una resistencia interna de 13.74 ohmios. Como dije, pues típicamente este ohmiaje normalmente va a ser pequeño. Aquí nunca usted va a ver un ohmiaje de más de quizás 40 o 50 ohmios. Si usted aquí ve un valor grande, usted cometió un error. Recuerde, va a dividir, y aquí no me cometa el error. Mucha gente me divide 25 entre entre lo que sea la corriente del emisor. No es 25, es 25 por 10 a la menos 3 o 0.025. Esto es un decimal, no es 25 solo, así que es 0.025 o 25 mili. Eso al dividirse entre la corriente del emisor siempre te va a dar un valor de ohmios bajito. Te puede dar a veces 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, pero quizá 35 por ahí, pero no más que eso, 40. O sea, algo así. Ahora, si usted ve aquí 200, 500, 1000, 2000, algo cometió mal, porque normalmente estas resistencias son bajitas. Con ya calculando la resistencia interna del transistor, vamos entonces ahora a determinar las ganancias de voltaje. Primero las determinamos para el circuito normal. Aquí hacemos el paralelo. Aquí no hice el cómputo de forma directa, pero presumiendo que usted sabe calcular dos resistores en paralelo, nuevamente 3900, que es la del colector, en paralelo con la de la carga, que es 2500. Nuevamente usted no es que va a dividir 3900 entre 2500, porque por ejemplo eso me daría 1.56, y eso no es lo que tengo aquí. Es el paralelo. Como dije, una forma de hacerlo, usted multiplicar 3900 por 2500, y eso lo divide entre la suma de los 3900 más los 2500, y eso es lo que le va a dar 1523.44 ohmios. Así que es bien importante que este cálculo de paralelo, que no es algo nuevo, ya se supone que usted anteriormente ha calculado muchísimas veces dos resistores en paralelo, lo practique. Necesito que practique eso, porque muchas veces en un concepto básico que no es de este curso, es un concepto de DC, porque desde el primer curso que usted cogió de circuito es que se supone que usted aprenda a calcular dos resistores en paralelo. Aquí muchos estudiantes me fallan, así que tiene que practicar ese cálculo de paralelo para que vea de dónde salió este valor de 1523.44. Ese paralelo entonces lo divide entre aquí, disculpen, aquí tengo un error en el documento, me acabo de dar cuenta grabando el video. Es 13.74. Aquí parece que había dado un copy and paste y puse 23.81, así que me disculpan, esa está ahí, así que por si acaso esta que tengo aquí no va. Aquí iría 13.74. Estoy poniéndole este asterisco aquí en rojo mientras estoy grabando el video.
Pero sí, voy a verificar si el cálculo está bien hecho. 1523.44 entre 13.74, eso me daría 110.88. Ok, está bien el cálculo, y está bien este número. El que está mal es este. Aquí se supone que sea 13.74, así que me disculpan eso. Voy a verificar el documento y le voy a hacer el cambio por si acaso. Así que esta sería la ganancia de voltaje, 110.88. Esos 110.88 significa que ese voltaje que entró aumenta 110.88 veces. Quiere decir que este voltaje de salida es 110.88 veces mayor al voltaje de entrada. Eso es lo que significa esa ganancia de voltaje. Hubo un aumento del voltaje que entró al voltaje que salió de 110.88 veces. Y como vemos, esta ganancia de voltaje no tiene unidad, es simplemente las veces de aumento de ese voltaje que entró a cómo aumentó en la salida. Ahora, si calculo la ganancia de voltaje sin la carga, pues ahora ya no hay que hacer el paralelo acá arriba, solamente es 3900, porque ya el paralelo no lo tengo que hacer porque no está la carga, y divido nuevamente entre R'. Aquí está bien, 13.74 igual que aquí, nuevamente esto era un error, y divido 3900 entre 13.74 y me da 283.84. Como explicamos ahorita, sin carga se supone que esta ganancia haya aumentado, es de 110.88 ahora aumenta. Esto es, como dije, la ganancia del amplificador solo. Quiere decir que el amplificador solo pues siempre va a tener mayor ganancia porque es él solo. En este caso él aumentaría el voltaje en 283.84 veces. Casi 284 veces aumentaría el voltaje. Pero al conectarle una carga, en este caso de 2500 ohmios, pues obviamente ese aumento de voltaje va a bajar. Porque cuando ya tiene una carga conectada, pues obviamente ya el aumento no va a ser el mismo, porque ya esa carga consume energía y eso hace que la ganancia disminuya, y por eso la ganancia con todo y carga conectado es de solamente 110, pero sin la carga es de 283. Si hago el cálculo con el cálculo con la tercera fórmula, que sería sin el condensador de bypass, como mencionamos, presumiendo que la carga otra vez está conectada, tendría acá arriba otra vez el mismo paralelo RC con RL, que tendría nuevamente el mismo resultado, 1523.44, pero abajo tendría entonces nuevamente la resistencia interna de los 13.74 ohmios, pero ahora le tengo que sumar los 1500 ohmios de la resistencia del emisor, porque ahora esa resistencia aparece, ya que como no tengo este condensador de bypass, pues al no estar el condensador, pues esa resistencia aparece en el análisis, aparece en la fórmula. Y al sumarse entonces, pues obviamente abajo tendría 1513.74, y al dividir esos dos valores, veamos cómo la ganancia se fue al piso. Ahora, debe de tener o aumentar el voltaje en 110 veces, solamente lo aumenta prácticamente una vez, y aumentar por uno prácticamente quedarse igual el voltaje. O sea, el voltaje en sí no está aumentando, se está quedando igual, porque el aumento es de una vez, y si usted multiplica algo por uno, se queda igual. O sea que para efectos prácticos aquí no tendría aumento de voltaje, se quedaría igual. Vean cómo la ganancia disminuye considerablemente. Por eso es que ese condensador de bypass es importante que esté ahí conectado, porque él hace la función de estabilizar, mantener una ganancia adecuada. Si se lo quito, la ganancia se va al piso y prácticamente el circuito realmente no está funcionando como amplificador, sino que me deja el voltaje igual. Y a veces, si usted ve aquí un resultado menor de 1, por ejemplo, .75, .80 y pico, .20 y pico, ya eso significa que ni está aumentando nada, ni se quedó igual, al contrario, el voltaje baja y ya pues deja de ser un amplificador. Okay. Vamos entonces a la última parte, que sería la parte del análisis de la gráfica. Esta gráfica que tenemos aquí es la gráfica que está entrando, o la señal que está entrando
del voltaje de entrada. ¿Ve? Como mencionamos, este voltaje dice que es 1 voltio pico a pico. Aquí que la tenemos dibujada podemos darnos cuenta que como es una señal de 1 voltio pico a pico, pues esta señal del medio de la gráfica llega a 0.5 arriba y del medio de la gráfica abajo llega a 0.5 abajo o negativo. Recuerde que hacia arriba es positivo el voltaje, hacia abajo es negativo. Como mencioné en la clase anterior, normalmente la señal de entrada se toma primero la parte positiva, luego la parte negativa, luego la parte positiva, luego la parte negativa y así sigue consecutivamente. Aquí estoy dibujando lo que le llamamos 2 periodos o 2 ciclos de la señal, 1 y 2 repeticiones. Sube a 0.5, regresa a 0, va a negativo 0.5, regresa a 0. Ahí se cumplió un periodo o un ciclo. Vuelvo a hacer lo mismo, sube a 0.5 y baja a 0, va a 0.5 y vuelve a 0. Ahí se cumplió un segundo ciclo o un segundo periodo o una segunda repetición y así va a seguir. Por eso, en este caso, este voltaje de 0.5 representa el voltaje pico, el voltaje de amplitud, porque es el que está en el medio hasta arriba. Cuando usted dibuja una señal, lo que usted pone acá arriba y acá abajo es el voltaje pico, no es el pico a pico. El pico a pico es si suma de 0.5 hasta menos 0.5 abajo, pues 0.5 para arriba y 0.5 para abajo, pues suman uno completo, que sería el completo o el pico a pico. Pero cuando usted dibuja la señal, pues usted marca el pico arriba y el pico abajo. Obviamente hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Cuando usted va a dibujar la señal de salida, en este caso, obviamente como mencionamos en la introducción, este amplificador emisor desfasa la señal. Quiere decir que el voltaje está en desfase, quiere decir que se dibuja al revés. Si empieza aquí con la parte positiva, pues entonces la de salida al revés. Primero va a estar negativa. Luego estaba la parte negativa, pues ahora aquí está al revés, la positiva, y así sigue el comportamiento. Primero negativo, luego positivo, negativo, positivo. Está invertida o está desfasada. Esto siempre va a ocurrir en un amplificador emisor común. El voltaje que yo voy a tener aquí ahora marcado, arriba y abajo, es el voltaje que se genera de acuerdo pues, a la ganancia que yo calcule. Para yo calcular ese voltaje, yo voy a usar esta fórmula, que es multiplicando cuánta ganancia yo calculé. Para este cálculo yo voy a utilizar siempre la ganancia de circuito normal, porque es la que normalmente yo voy a tomar en consideración, porque es la de todo el circuito, incluyendo la carga. Así que voy a usar siempre la ganancia para el circuito normal, a menos que se especifique otra cosa. Pero si no, siempre voy a usar la del circuito normal, que en este caso fue 110.88 veces. Esa ganancia de 110.88 yo lo voy a multiplicar por el voltaje que entró. ¿Qué voltaje que entró? El pico, que sería el 0.5. Nuevamente, el voltaje que me dieron fue en pico a pico. El voltaje pico es la mitad, 0.5. Así que voy a usar aquí el voltaje pico. Y al multiplicarlo ¿por qué uso el voltaje pico? Porque el resultado que me dé es el que voy a colocar acá arriba y acá abajo. Y entonces ese valor me va a dar 55.44, ¿ves? Entró 0.5 voltios pico, aumentó 110.88 veces, pues matemáticamente hago una multiplicación de esos dos valores y el voltaje que sale pico es de 55.44, pues esa es la señal. La señal ahora va de 0 a 55.44 abajo o de 0 a 55.44 arriba. Nuevamente hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Como vemos, aumentó obviamente el voltaje. Este voltaje de 55.44 es 110.88 veces más grande que los 0.5 voltios pico que entraron. Si una persona dice, yo hice el cálculo pero le puse aquí 1 voltio, que fue lo que me decía. Bueno, recuerde que aquí era pico a pico. Usted puede hacer este cálculo multiplicando 110.88. Si usted lo multiplica por el voltaje de 1, que era el voltaje pico a pico, obviamente le va a dar 110.88 voltios. Pero cuando va a dibujar la gráfica tiene que dividirlo entre 2, porque nuevamente lo que usted marca arriba y abajo es el voltaje pico.
Así que usted, si lo usó con voltaje pico a pico aquí, usted está calculando voltaje pico a pico, pero cuando va a dibujar tiene que dividirlo entre dos para poner la mitad arriba y la mitad abajo. Si usted lo hizo con voltaje pico, pues usted lo tiene ya en pico, este 55.44 acá. Si usted suma los 55.44 hacia arriba y los 55.44 hacia abajo, obviamente le va a generar los 110.88 voltios pico a pico que tiene esa señal. O sea que depende como usted lo haga. Hay personas que lo trabajan en pico a pico, pero tienen que acordarse de dividirlo entre dos o dividirlo por la mitad para poder colocar el voltaje arriba y el voltaje abajo. Si lo hacemos directamente con voltaje pico, pues no hay que dividir nada, simplemente el resultado lo colocamos arriba y abajo. Y de esa manera tenemos la señal que entró de 0.5 voltios pico o 1 voltio pico a pico, y la señal que salió en desfase o invertida o al revés, como usted le quiera llamar, de 55.44 voltios pico o lo mismo 110.88 voltios pico a pico. Y de esa manera tenemos entonces el concepto de el funcionamiento de un amplificador emisor común.